Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Un enorme placer y privilegio. Un amigo del otro lado es politólogo, investigador en Fundación Libertad, profesor asociado en la Universidad del SEMA. Trabaja en los podcasts del Instituto Cato de Washington, D.C. en los Estados Unidos. Es un podcaster de toda la vida. En una época hacía changas, sí, también tiene su máster de la Universidad de Chicago en los Estados Unidos. Muchos lo conocen por su handle en X, lo que era Twitter, @hiperfalcon. No es otro que Marcos Falcone. Marcos, ¿cómo estás? Garrateos te saluda. ¿Cómo estás, Gary? Tanto tiempo. Solamente quiero aclarar que sigo haciendo changas. De eso vivo. No lo pones en tu bio, así que No, no, es verdad, pero no reniego de mis orígenes. Marcos, mucho para charlar contigo en una semana en la que me veo obligado a arrancar por lo que temporalmente estuvo más cerca del final. ¿Ya tenés una opinión política del Papa León XIV? ¿Qué imagen estás formándote en tu mente? No tengo una opinión demasiado sólida formada sobre el Papa, porque lo cierto es que, como creo que gran parte del mundo, no lo conocemos demasiado todavía. Llama la atención que, siendo estadounidense, haya pasado tanto tiempo de su vida en Perú y que tenga una conexión tan importante con Perú. Algunos amigos peruanos me dicen que es un rojo, o sea, un socialista. Es probable que así sea, porque, bueno, quizás y siendo la Iglesia Católica no una institución a la que yo pertenezco, entonces digo, esta no es mi interna, pero digo, la elección del nombre del Papa, ¿no? León XIV, siguiendo a León XIII, ¿no? Y la doctrina que sentó León XIII en su momento, acerca de, bueno, la visión que tiene la Iglesia sobre los trabajadores, ¿no? Y conceptos que, bueno, quizás no en ese momento, pero que más adelante se popularizaron con el nombre de justicia social, ¿no? Nos puede dar una idea de hacia dónde quiere ir el Papa, que también sabemos, o especulamos, porque en esta era de la posverdad no sabemos bien qué es cierto y qué es falso, pero todo indica que el Papa, el nuevo Papa, ha sido muy crítico, por ejemplo, de Donald Trump y de J.D. Vance, ¿no? Presidente y vicepresidente de Estados Unidos en este momento. Que lejos estoy de caracterizarlos como liberales, porque no lo son, ni nada por el estilo, pero que sí se oponen mucho a la izquierda, ¿no? En general, por lo menos retóricamente. Después quizás hay aristas donde se encuentran con la izquierda más radical en otros sentidos. Pero bueno, que el Papa haya sido crítico de ellos quizás nos da una idea de que viene de parte de la Iglesia. Además, el Papa ganó mucho poder siendo, bueno, avanzando, digamos, durante el reinado de Francisco, ¿no? El papado de Francisco, que, por cierto, y estas son cosas a las que quizás no se les presta demasiada atención fuera del Vaticano o fuera del mundo religioso, ¿no? Pero Francisco nombró una gran cantidad de cardenales Casi todo, el y, 80% prácticamente. bueno, claro, una gran cantidad, de manera que estuvo en posición un poco de elegir a su propio sucesor, ¿no? Es una peculiaridad que, claro, por ahí no nos importa demasiado a los que no vivimos en el Vaticano porque no nos afecta directamente, pero indirectamente sí afecta la elección del Papa, ¿no? Si un Papa puede venir y nombrar a la mayor parte de los cardenales y se hace amigo de los cardenales o sabe cómo piensan y sabe que el día que se muera van a elegir uno parecido a él, bueno, indudablemente tenemos un proceso que en cualquier otro país, en cualquier otro estado, sería claramente denunciado, ¿no? Por arreglar una elección de antemano. Pero que bueno, en la Iglesia Católica funciona así y por supuesto yo que no pertenezco a la Iglesia, no soy nadie para criticarla, ¿no? Digo, se podrían criticar un montón de otras cosas. O sea, hay gente que ayer veía el cónclave, las fotos, ¿no? Y decía, ¿cómo puede ser que no haya una sola mujer? ¿No? El 50% de la población mundial está completamente excluida del cónclave, ¿no? Que representa la mayor institución religiosa del mundo. Bueno, sí, seguramente hay otras cosas que se puedan criticar, pero bueno, serán los católicos, ¿no? Los que quieran reformar las cosas o no, ¿no? Quizás Francisco tenía una visión reformista en algunos temas, lo cual es bueno en algunos casos y es preocupante en otros, ¿no? Por lo menos si continúa con esta visión, ¿no? de romantización de la pobreza, ¿no? Que
es tan problemática en Argentina, pero que vemos, ¿no? Que la Iglesia toma en muchas ocasiones, sobre todo en la figura de Francisco. Entonces digo, a veces es bueno, a veces es malo ser muy reformista, o venderse como reformista, ¿no? Porque en realidad la romantización de la pobreza no tiene nada reformista, es lo típico, ¿no? Lo que esperamos, una visión que viene ya desde hace muchísimo tiempo, quizás desde Rousseau, desde antes, ¿no? Y que seguimos viendo, pero que por algún motivo, ¿no? Para el mundo eso significa ser un reformista o un progresista, ¿no? Cuando en realidad el progreso y la reforma suelen venir de la ruptura con el status quo, ¿no? Que es algo que ha traído el liberalismo al mundo, que ciertamente no es una doctrina a la que adscriban ni Francisco, ni León, ni gran parte de los cardenales seguramente que estaban en el cónclave, ¿no? Estos días me llegaba el libro más nuevo de Loris Sanata, Bergoglio, una biografía política, que salió en febrero en italiano, sale en agosto en español. Lo leía, previo a que eligieran a León XIV, no lo terminaba. Me preguntaba, después de que tuvimos casi un mes en el que todo el mundo habló de Bergoglio y del Papa Francisco, ahora que ya tenemos Papa nuevo, ¿importa lo que hizo el anterior? ¿Nos importa a los argentinos? ¿Seguiremos hablando de eso? ¿O como nos pasa con todo, se convertirá en un tema viejo? ¿Qué pensás vos? Yo creo que vamos a seguir hablando sobre el Papa porque era argentino, ¿no? Y me parece que eso es algo que, excepto que pase alguna cosa extraordinaria, no va a volver a pasar, probablemente en nuestras vidas, ¿no? Ya desde el hecho de que los papados duran, esperamos que duren una década por lo menos, ¿no? El nuevo Este Papa tipo tiene que puede llegar a 69 estar años. 15 o 20 años porque todavía no cumplió los 70. Exactamente, el nuevo Papa no tiene 70 años, o sea que podría durar perfectamente 10, 15, incluso 20 años, porque la esperanza de vida sigue subiendo, digo, el mundo sigue progresando, pese a que escuchamos acerca de cataclismos y catástrofes y cosas terribles todos los días, si hay algo que avanza, es el mundo, ¿no? Hay cada vez menos pobres, vivimos cada vez más, cada vez mejor, digo, eso es una tendencia general y respectiva de lo que sea que esté pasando en cada lugar particular. Entonces Bueno, digo, Francisco el llegó a la francés vive Pascua 90 por años. la ciencia y la medicina. Él dirá que llegó por los rezos, ¿no? Pero digo, Sí, a sus claro, médicos les claro, pidió que hicieran todo lo que tuvieran a su disposición y lo hicieron. por supuesto. Pero mi punto original es probable que este papa dure mucho tiempo y bueno, si es por una cuestión de estadística, ¿no? Está bien. Claramente en términos de papados, la estadística no ha importado mucho, la probabilidad, digamos, nunca ha sido aleatoria acerca de quién va a ser el próximo papa porque la mayor parte del tiempo han sido italianos, ¿no? Y los italianos son una proporción muy pequeña del mundo. Pero digo, si hemos tenido un papa polaco, ¿no? Uno alemán, uno argentino, uno estadounidense ahora, ¿no? Americano, dicen ellos. Esa discusión me parece muy estúpida, por cierto, ¿no? Si es americano, si es Al estadounidense. gentilicio, sí. Eh, Encontraría extraño que volvamos a tener un papa argentino pronto, ¿no? Entonces vamos a hablar mucho tiempo, me parece, del papa argentino. Más aún, tratándose Bergoglio de una figura que fue politizada, ¿no? Porque quizás uno podría haber esperado, bueno, al convertirse Bergoglio en el papa, uno podría haber esperado que pasara a ser una figura más neutral, ¿no? Justamente porque pasa a ser el jefe de Estado de otro país, porque claramente no va a interferir o no debería interferir, ¿no? en asuntos políticos de la Argentina directamente, y sin embargo lo que ocurrió con Bergoglio es lo contrario, ¿no? No se convirtió en una figura neutral. No lo era mientras era arzobispo de Buenos Aires, por cierto, porque, por ejemplo, tuvo un rol muy activo en oponerse, por ejemplo, a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Que se supone que Kirchner es algo que sacó para molestarlo a él, ¿no? Para joderlo a Bergoglio. Y por supuesto a Bergoglio también le molestaba que Macri fuera tolerante, ¿no? con los homosexuales y no apelara el fallo que permitía que se pudieran unir dos personas del mismo sexo. Entonces digo, Bergoglio era una figura políticamente relevante en Argentina al punto de que al día siguiente de que fue nombrado papa, Página 12 lo mataba, ¿no? En su tapa y decía, no, este papa fue cómplice de la dictadura y es un reaccionario y está en contra del aborto y etcétera, etcétera. Y claro, como suele pasar en Argentina, todo es una joda. Cristina quedó embelesada por el Papa, en ese momento era la presidente, y entonces con el correr de los días las tapas de Página 12 se fueron haciendo más suaves hasta el punto de que pasó a ser el Papa progresista y el Papa peronista, ¿no? Entonces, claro, en muy poco tiempo lo que ocurrió es que el Papa fue asociado
al progresismo primero, quizás al peronismo sobre todo después, y el Papa también colaboró, ¿no? Con esa imagen que el kirchnerismo construyó de él. ¿Por qué? Bueno, porque si bien no vino nunca a la Argentina, y eso es algo que creo que va a pesar en la historia, ¿no? Porque es extraño, ¿no? ¿Por qué un papa no vendría a su propio país después de ser proclamado papa? Voló el Y no es país que no y tuviera. mandó un mensaje escrito en inglés cuando fue a Chile. Claro, no, pero no se trata de que no haya tenido tiempo ni salud, las tuvo. Tuvo 12 años de papado, supongamos que el último año estaba mal, bueno, hubo 10, 11 años en los que podría haber venido, no lo hizo. Sin embargo, cada intervención que vimos del Papa, cada encuentro que vimos del Papa con, por ejemplo, políticos argentinos, nos da una idea muy clara de dónde está ubicado el Papa, ¿no? Todo el mundo recuerda esa imagen de Macri, todo sonriente, y el Papa al lado con una cara Sí. de tujes, por decirlo de alguna forma, histórica, increíble, que nunca se le había visto, ¿no? Y sin embargo todo el mundo recuerda todas las veces que fue Cristina a verlo y cómo sonreían y cómo, ¿no? ¿Cuántos Estaban, bueno, rosarios mandó a gente que ahora la Corte ha confirmado recientemente sus condenas, ¿no? En la tercera instancia de revisión. bien, también, sí, sí. Y todos los personajes que recibió el Papa a lo largo del tiempo, digo, Evo Morales cuando le regaló un martillo y una hoz, digo, y un montón de gente que nosotros sabemos quiénes son y nos dan una idea de dónde se ubicaba el Papa ideológicamente por cómo el Papa los recibía, ¿no? El Papa no fue neutral, no, quizás ningún Papa lo sea, ¿no? Pero por distintos motivos. Nosotros nos damos cuenta en este caso porque era un Papa nuestro, digamos, ¿no? Un Papa argentino. Entonces nosotros sabíamos muy bien quién era Bergoglio, ¿no? Y por qué llegó al poder y que era un político, porque en definitiva, para ser electo Papa uno tiene que hacer algún tipo de campaña, tiene que Ah, convencer a alguien. Entonces, es un político, es el jefe de Estado de un país, ¿no? Llega a ese jefe de Estado y jefe de gobierno al mismo tiempo, ¿no? De un país. Entonces, llega a eso, llega de alguna forma, tiene ideas, probablemente nunca sea neutral, pero hacia la Argentina fue particularmente poco neutral, ¿no? Quizás hubiera sido menos neutral todavía si hubiera venido, supongamos, durante la presidencia de Cristina, pero no durante la de Macri o Milei, ¿no? Pero bueno, eh, lo que yo me llevo de este papado de Francisco es que fue una figura extremadamente relevante en todo momento, ¿no? Siempre la tuvimos omnipresente, ¿no? Y siempre fue una señal, ¿no? Bueno, ir a ver al Papa para que el Papa me dé su bendición, para muchos políticos fue una señal política, ¿no? Y bueno, ni hablar, por supuesto, para los fieles religiosos, ¿no? Que para los cuales ver al Papa, sea quien sea, es una cosa muy importante. Así que yo creo que vamos a seguir hablando del Papa, pero de la misma manera para el común de la gente, ¿no? De la que hablamos, por ejemplo, de cuando ganamos el Mundial, digo, ¿no? Porque son eventos que no se dan todos los días. Probablemente ganemos más mundiales que el número de papas que tengamos, ¿no? Pero son eventos que uno piensa que no se van a volver a repetir en las vidas de uno, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, me acuerdo perfectamente de qué era lo que estaba haciendo cuando se anunció que el Papa iba a ser Bergoglio, ¿no? Probablemente vos también, Carlos. sí, Y, sí, sí, y eso, digo, me totalmente. ocurre sin ser parte de la Iglesia Católica. Entonces, yo creo que la cercanía, ¿no? Es clave para que nosotros, por lo menos, no lo olvidemos nunca, y no creo que lo olvidemos. Por lo menos los que vivimos hoy. Quizás las próximas generaciones, al no haberlo visto como papa, no sienten lo mismo, como puede pasar hoy con los jóvenes que escuchan a sus padres hablar del Mundial del 78, del 86, y no pueden empatizar con eso porque no lo vieron, ¿no? No vieron a Argentina, no vieron a los jugadores. Pero bueno, yo creo que por lo menos por unos años sí, seguramente sigamos hablando del Papa. Pasemos, Falcone, de lo sacro a lo profano, ¿no? Porque ya vimos en estos días cómo todos reclamaban a León XIV como propio, ¿no? Y lo festejaban de la izquierda a la derecha, del liberalismo, del kirchnerismo. Eh, Fíjate esto, ¿eh? No sé si te la esperás la conexión. Pasó lo mismo con el Eternauta estos días, ¿no? Todos lo han reclamado como propio, ¿viste? Que pasamos de lo sacro a lo profano. Sí, es verdad, ha pasado con el Eternauta que no la terminé, por cierto. Todavía vi los primeros dos capítulos, pero veo, sí, que algunos dicen, no, es un héroe libertario, ¿no? Como escribió Martín Krause hace ya Sí, 14 sí, la años, ¿no? publicó en el La relación. 2011, creo, por ahí, sí. Cuando no estaba de moda, claro, él se refería al cómic original, no se refería a la serie, pero bueno,
quiero terminarlo como para leer esa propia columna y saber por qué él creía que era un héroe Es libertario. spoiler. Yo lo que veo que dice la gente en X, por ejemplo, es, bueno, este es un tipo que resuelve, que se manda solo, que no espera que venga la ayuda, ¿no? Que digo, que tiene decisión, que es un emprendedor, digamos, un emprendedor del desastre, ¿no? Mientras que, por supuesto, veo al otro lado, ¿no? Al antiliberalismo decir, no, lo viejo funciona, como para dar a entender que lo moderno no funciona, ¿no? O sea, que las nuevas tecnologías, que las comodidades que tenemos hoy, que todo el avance que tenemos producto del capitalismo, en realidad es un espejismo, ¿no? Una porquería, porque en el momento del apocalipsis no va a funcionar, ¿no? Y los dos, liberalismo y antiliberalismo, pueden reivindicar el trabajo colectivo, ¿no? En el caso de los antiliberales, porque dicen, no, porque nadie se salva solo, porque los individuos solos no llegan a ningún lado, entonces tienen que trabajar juntos y cuando lo pasan a buscar a él, bueno, en realidad es porque son los otros, ¿no? Que vienen a ayudarlo. Y un liberal puede decir, bueno, la cooperación entre las personas, por supuesto, ¿no? El orden espontáneo, lo que hace que la gente se una para alcanzar el mismo objetivo, es loable y lo es en el caso del Eternauta, como lo es en cualquier otro caso. Pero es verdad, yo creo que tiene que ver con el hecho de que, bueno, cuando un evento es tan, ¿cómo podemos decir? Tan omnipresente, ¿no? Y todo el Digo, mundo está hablando de eso, tan, claro, tan apabullante, ¿no? Su presencia es tan apabullante. Y esto vale en el mundo para la elección del Papa, que todo el mundo está siguiendo, o en el micromundo de Argentina, el Eternauta, ¿no? Que todo el mundo está viendo el Eternauta es la novedad, ¿no? Cuando algo tiene una presencia tan apabullante, por supuesto que todo el mundo se lo va a querer apropiar, ¿no? Y quizás a veces con un poco más y a veces con un poco menos de sentido. Digo, yo cuando veía ayer los tweets o las imágenes creadas con inteligencia artificial que celebraban que el nuevo papa era un león, ¿no? bueno, Decía, bueno, eso esto con es Milei. increíble, porque claro, en realidad él elige León por la connotación que tiene el nombre León en la Iglesia Católica a lo largo de los siglos, ¿no? Está pensando en el último León que estuvo en el siglo XIX y sin embargo acá, claro, el León es Milei. Entonces, claro, si el Papa es León, bueno, es el tiempo de leones, ¿no? Y qué coincidencia, y qué bueno, y Milei puso al Papa, ya podemos dar ese paso y decir, bueno, es toda una joda, ¿no? Pero cuando un evento está en todos lados, ¿no? Y es imposible hablar de otra cosa, yo creo que es inevitable que personas de todo tipo de tendencias políticas, ¿no? Grupos, partidos, movimientos, que todo el mundo se quiera apropiar de eso, ¿no? Y eso es válido para la iglesia como lo es para el Eternauta, sin duda. Falcone acaba de hablar de inteligencia artificial. ¿Falcone utiliza inteligencia artificial para algo en su vida? Sí, la utilizo como una ayuda. Es peligroso utilizarla, me parece, porque es muy fácil tentarse y dejar que haga Todo, lo que se trabajo lo máximo, creativo, claro, máximo que se pueda. trabajo creativo o original que no debería hacer. Y no debería ser no solamente por una cuestión de honestidad, sino porque lo puede hacer mal. Porque la verdad es que la inteligencia artificial, digo, no es perfecta y creo que no va a ser nunca perfecta porque los humanos no somos perfectos. Si somos los humanos los que tenemos que programarla. Entonces, si nos equivocamos nosotros, la inteligencia artificial se va a equivocar siempre, de alguna forma. Y uno puede ver, ¿no? Que cuando uno le pregunta algo a la inteligencia artificial, a veces viene la respuesta correcta, pero a veces no. Y la inteligencia artificial no va a distinguir cuándo es y cuándo no es. Y va a tirar la mejor fruta que tenga. O sea, y va a decir, no, sí, claro, esto es así, porque bla, 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 bla. Y hay un sesgo de confirmación que es muy preocupante. Eso quizás sí se corrige un poco con el tiempo, pero yo hoy lo que veo es que la inteligencia artificial nos dice lo que nosotros queremos escuchar, lo cual es muy peligroso. Pero además digo, más allá de que lo pueda hacer mal, y una cuestión de honestidad, también está el tema de que reemplaza nuestro propio proceso de pensamiento, ¿no? Que hay trabajos en los cuales Preocupa que nos no volvamos importa. más vagos, ¿no? O más perezosos con algunos procesos Sí, mentales. y hay trabajos o hay situaciones en las que es mejor, digo, ahorrarse la energía mental y dedicarla a otra cosa. Y hay trabajos donde eso no es así. Digo, si yo escribo una columna mensual sobre X tema, ¿no? Yo quiero escribirla yo mismo, no ChatGPT. Porque yo tengo que pensar lo que voy a decir, porque después tengo que defender lo que quiero decir y tengo que construir un argumento que sea coherente y que me lo sepa
y que sobre todo salga de mí, ¿no? También por esta cuestión de la honestidad, de la honestidad intelectual. Entonces, digo, me parece que yo no utilizaría la inteligencia artificial para eso. Además, si algún alumno mío me está viendo, ni se le ocurra que cuando tenga que entrar a un trabajo o algo así, porque yo ya voy a haber ido a la inteligencia artificial, ¿no? Yo ya le voy a haber preguntado las cosas que yo estoy preguntando, ¿no? A ver qué me va a decir. Y bueno, y voy a tratar de tener todo eso controlado y voy a tomar todas las medidas posibles como para darme cuenta de si me están verseando con inteligencia artificial, pero para lo que sí es bueno es para para esas tareas mecánicas que por ahí sí insumen mucha energía mental, pero donde el resultado, digamos, no altera la sustancia, ¿no? De lo que yo estoy estudiando. Y quiero decir, por ahí está sonando demasiado abstracto. Yo tengo un artículo, ¿no? Lo escribo en inglés. Bueno, es probable que yo, como no Que soy re- nativo en inglés, que te revise a ver si la cometa algún está bien, error. la gramática está bien. Claro, seguramente yo cometo algún error. Y prefiero entregar el artículo sin errores, ¿no? Entonces yo voy y le digo a ChatGPT, y este es el 80% de mi uso realmente. Escribí este artículo, por favor revisá dónde me estoy equivocando, marcámelo y corregímelo. Pero fíjate, ¿no? Eso también ha tenido iteraciones, porque al principio yo veía que me reescribía un poco las cosas. Le digo, Retiraba. no, si mi estilo no es bueno, bueno, que no sea bueno, pero es mi estilo. Vos corregime donde yo cometo errores, ¿no? Porque si no ya pasa a ser otra cosa también, ¿no? Y por supuesto que nadie, yo creo por lo menos nadie es 100% original. Todas nuestras ideas de Todos algún estamos lado vienen. construidos, Estamos subidos a señor. los hombros de gigantes. Yo no soy un gigante, digo, pero yo estoy subido a hombros de otros gigantes. Eh, es inevitable, ¿no? Que tomemos ideas de cosas, pero yo prefiero ser consciente de las ideas que estoy tomando, ¿no? Para que yo mismo pueda aprender y no que la inteligencia artificial me diga, bueno, no, esto no me gusta como está escrito, entonces te lo reescribo, ¿no? Pero bueno, hay un montón de tareas que son mecánicas que yo creo donde yo creo que la inteligencia artificial tiene mucho para aportar y que van probablemente a volver obsoletas profesiones incluso. Porque digo, si queremos traducir algo, por ejemplo, a mí me parece mejor, digo, si yo comparo, por ejemplo, Google Translate, que está bien, es un poco tosco en general, pero que ha mejorado mucho con el tiempo, con ChatGPT, ChatGPT hace un trabajo muy bueno de traducción. Y en esas cosas es muy difícil que se equivoque, sobre todo si uno le da las instrucciones correctas, ¿no? La inteligencia artificial me parece que lo que tiene es que hay que saber usarla para que nos dé resultados. O sea, hay que saber decirle las cosas que nosotros queremos. No podemos decirle algo, no podemos dar una instrucción demasiado amplia, porque entonces eso implica muchas posibilidades de interpretación. En cambio, si yo le digo a ChatGPT, bueno, quiero que traduzcas este artículo a este otro artículo, pero como si lo hubiera escrito yo que escribí estos artículos, o como si lo hubiera escrito una persona que habla español, pero que es de Argentina, así no me usa un tú, por ejemplo, ¿no? Bueno, si yo le voy dando las órdenes correctas, el resultado va a ser bueno seguramente. Yo podría agregarle también, no reescribas nada que no te guste por el estilo. Vos déjalo así porque ese es mi estilo. Y ahí Lo van digo, si ves tomando un error, nota, no los lo alumnos corrijas. De Falcone van tomando nota por las dudas ahí de cómo tienen que ser los prompts correctos, que Falcone además nos enteramos en estos últimos días, llevan medialunas a los exámenes en la universidad. ¿Es así, Falcone? Sí, llevé demasiadas, me parece, ¿Por esta qué? vez. No, y bueno, porque la verdad me había olvidado de cuántas había llevado la última vez, pero ahora me doy cuenta de que llevé más o menos una media luna por persona y ahora llevé un poco más. Creo que es un sesgo que viene de que veo muchos varones. Tengo 80% de varones y 20% de mujeres. Los varones suelen comer más. Y además este año tengo más alumnos que el año pasado, aunque no se presentaron todos a rendir y eso también modifica un poco el cálculo, me parece. Y bueno, lo que terminó ocurriendo es que sobraron, ¿no? Llevé 48 medialunas, quedaron 12. Bueno, me las traje a casa. Igual es un buen número el que comieron, ¿no? Pero bueno, si hubiera sabido, compraba solo 3 docenas y listo. Pero bueno, sí. A ver, yo no quiero. Y hay una problemática, ¿no? En la educación superior y en la educación en general, en la vida en general, ¿no? Que es que las nuevas generaciones vienen cada vez más malcriadas, podríamos decir. Entendido. Vienen, no sé si más malcriadas, pero vienen, a ver, como el estándar de vida sube en todo el mundo, ¿no? Y sube también en Argentina, por más de que tengamos los problemas que tenemos, digo, nosotros dos hoy vivimos mejor en
muchísimos sentidos que Comodidad personas que además, que eran más está ricas que cómodo. nosotros hace 50 años. O sea, nosotros tenemos internet y alguien que vivía hace 50 años en Argentina podía ser la persona más rica del mundo y no tenía internet. Entonces era más pobre que nosotros, ¿no? Digo, y qué sé yo, y el bypass, digo, y cualquier cosa en la que pensemos, seguramente estamos mejor que cualquier persona, la más rica del mundo, hace 50, 60 años, ¿no? Entonces digo, los estándares de vida suben, las comodidades suben, las personas viven cada vez mejor en general, ¿no? O por lo menos en Argentina, digo, tenemos altibajos, para una parte de la población significativa esto es cierto, ¿no? Entonces, por supuesto, los chicos viven cada vez más cómodos, nacen cada vez más cómodos. Los padres no quieren que los chicos se sacrificen como se sacrificaban ellos, ¿no? Quieren que vivan mejor, quieren que vivan más cómodos, quieren, y todo el mundo además me parece que tiene una pulsión en general, o gran parte del mundo, hay una excepción que es la que mueve el mundo, pero todo el mundo quiere por lo general trabajar lo mínimo indispensable, ¿no? Y vivir de ocio, ¿no? Sin trabajar. Entonces, Y los el estado de chicos, naturaleza de muchos claro, veces. entonces los chicos vienen cada vez más consentidos, quizás esa es la palabra, ¿no? Sus deseos se cumplen cada vez más cuando son chicos. Es difícil, cada vez más difícil decirles que no. Eh, Muchas veces creo que se espera que los chicos la pasen bien, ¿no? En lugar de que quizás la pasen mal, pero aprendan cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque se los quiere proteger del mundo, ¿no? Porque si total podemos protegerlo del mundo, si no necesitamos que mi hijo esté a los 7 años ayudándome a trabajar en el campo, bueno, que vaya a la escuela, que esté tranquilo, lo más cómodo posible, que nada lo moleste, porque es mi hijo, ¿no? Porque quiero darle amor. Digo, en el fondo, esa tendencia me parece que lo que hace es darnos chicos que entran a la educación, al sistema educativo, ¿no? A la escolarización, y que son vulnerables, ¿no? Porque es difícil cuando uno les dice que no, o es difícil verlos sufrir, o es difícil, ¿no? Entonces, digo, ¿a qué viene todo este rant? Digamos, viene a que yo quiero relajar un poco la situación y que no se sientan tan nerviosos en una situación de examen, y por eso les llevo medialunas, que además, digo, está comprobado, si uno come una medialuna antes del examen, eso le da un shot de glucosa bueno, hace que uno tenga una mejor performance en el momento inmediato, ¿no? Después uno tiene el bajón de la glucosa, que es peor. Obvio. Digo, pero una media luna, digo, todo el mundo sabe lo que es comer una media luna, ¿no? No es que yo les estoy dando droga ni 10 media luna cada uno, ni nada por el estilo. Entonces digo, yo quiero relajar la situación, pero tengo que tener cuidado, como todo el mundo tiene que tener cuidado, en no consentir demasiado a los chicos, en enseñar no solamente en las materias que tengo que dar, sino la tolerancia a la frustración, por ejemplo, o el hecho de que va a haber problemas, digo, de que van a hacer cosas y van a estar mal, digo, y que no es una tragedia, ¿no? Y bueno, creo que el desafío de los docentes en el último tiempo viene un poco por ahí, ¿no? Más allá de que también la calidad de la educación viene un poco en caída, porque, bueno, por otras cosas, ¿no? Los avances tecnológicos, el hecho de que sea cada vez menos necesario saber escribir para poder expresarse, porque si le puedo decir a ChatGPT, ¿qué problema hay, no? Entonces los chicos vienen con habilidades a veces de comprensión de textos, a veces de lecturas que son cada vez peores, ¿no? También, bueno, por, qué sé yo, fenómenos como TikTok, ¿no? Que hacen que no puedan prestar atención, porque todo tiene que ser nuevo y todo tiene que ser interesante y todo tiene que durar 30 segundos. Entonces, ¿cómo haces para estar una hora y media prestando atención, ¿no? Sin usar el celular. Bueno, hay muchos desafíos para los docentes en estos años, que vamos a ver cómo termina, ¿no? Cómo salen estas generaciones, pero yo veo generaciones que pueden ser muy frágiles, ¿no? Y que dependen a veces mucho por ahí de los padres o dependen mucho del docente, y me parece que hay que lograr más independencia, ¿no? Más fortaleza, más autonomía. Estamos llegando a la media hora de conversación, Falcone, y te robo un minuto más porque increíblemente casi ni hablamos de Milei, siendo argentinos y analizando siempre lo que sucede. Una reflexión que quieras dejar en mayo de 2025 sobre Milei y lo que vas viendo en la política argentina. No, a ver, podemos hablar de Milei en cualquier momento porque, bueno, está ahí, es el presidente, va a seguir siendo el presidente por 2 años y medio más, por lo menos, ¿no? Y qué bueno eso, ¿no? Porque digo, cuando Macri era presidente, por ejemplo, siempre estaba esta idea del helicóptero, ¿no? De que lo van a echar, de que se tiene que ir, de que tiene que renunciar. Nadie hoy parece cuestionar, o quizás sí cuestionar, pero no pensar que Milei se va a ir.
Digo, o que Milei va a caer. Al principio estábamos todos escuchando a la izquierda decir, no, Milei dura 30 días, Milei dura 60 días, dura 90 días, y nada de eso pasa, porque evidentemente Milei ha sido un político muy hábil, muy pragmático y además ha tenido muchos aciertos de política económica hasta ahora, ¿no? Que son los que ha hecho que la situación se estabilice o esté en vías de estabilización, que siga bajando la inflación, ¿no? Que era el gran problema de Argentina de las últimas décadas, ¿no? Y poco a poco el gobierno va avanzando en temas que tiene pendientes, ¿no? A todos nos gustaría avanzar más rápido, sí, claro. A la gente que trabaja en el campo le gustaría que las retenciones pasen a cero inmediatamente. Digo, a muchos de nosotros nos hubiera gustado que se hubiera sacado el cepo cambiario el día uno, como con el gobierno de Macri, digo, y así va a pasar con todo, con las privatizaciones, con más desregulaciones. Vemos muchas desregulaciones hoy, pero podríamos ver muchas otras, ¿no? O podríamos ver algunas en áreas sensibles que hoy todavía no parecen tocarse. Bueno, hay un poco de juego político en el medio, ¿no? De bueno, para que yo siga haciendo las cosas, votame, ¿no? Y ahora vamos a tener elecciones este año, ¿no? Y en 2027 también. Y seguramente la campaña de 2027 va a ser algo así como, bueno, Milei hizo todo esto, pero falta hacer todo esto, entonces votame. Y entonces siempre va a haber un incentivo a guardarse cosas para el futuro, ¿no? Por supuesto eso es malo para los argentinos, pero la política es así. De todas formas, si yo tengo que ver el balance, digo, bueno, la verdad que el programa económico del que todo el mundo tenía un montón de dudas está saliendo bastante bien, ¿no? Y yo creo, de hecho, que el principal problema que puede tener Argentina en los próximos meses es externo más que interno, porque está bastante claro cómo va a seguir la cosa en Argentina. Está bastante claro que el presidente se sienta encima del tesoro y dice, bueno, acá no hay más déficit, ¿no? Y que una vez que ya no hay más déficit, además vamos a empezar a bajar impuestos y seguir bajando el gasto para poder bajar esos impuestos, ¿no? Y que la idea es seguir desregulando, sí. Y que la idea es privatizar, sí. Que la idea es abrirse al comercio, sí. Bueno, yo quiero ver pasos más concretos, por supuesto, en un montón de estas áreas. Pero digo, la hoja de ruta está clara y es una hoja de ruta consistente a diferencia de otros programas económicos. ¿Qué es lo que puede cambiar todo? Bueno, una recesión mundial, ¿no? Y Trump puede ser que la fuerce, lamentablemente, porque es una persona antiliberal que no entiende los beneficios del comercio, que es lo que más progreso le ha dado a toda la humanidad. Y bueno, y si no lo entiende y nadie se lo hace entender, porque quizás en su primer gobierno alguien se lo hacía entender, ¿no? Tenía cierto establishment que le trataba de frenarlo, ahora parece que no tanto. Si nadie le hace entender que el comercio beneficia a todo el mundo y fuerza al mundo a caer en recesión, las cosas van a estar complicadas también para Argentina, más allá de lo que nosotros hagamos, ¿no? Yo espero que no tengamos tanta mala suerte, ¿no? Porque siempre tenemos mala suerte, ¿no? Siempre cuando arranca un programa de estabilización y cuando tratamos de arreglar el desastre que deja el peronismo, baja el precio de la soja, ¿no? Suben las tasas de interés en Estados Unidos, digo, espero que esta vez sea distinto, pero porque internamente es distinto, ¿no? Yo creo que internamente el gobierno tiene un programa y ese programa es consistente. Claro, no puede controlar el mundo, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa en los próximos meses. Veremos qué pasa en los próximos meses. Gracias, Falcone, querido, por sumarte al programa. Te agradezco por tu tiempo y por lo que has compartido con mi audiencia. Muchísimas gracias, Garrett, por la invitación y es un gusto, cuando quieras. Cuando quiera, Falcone, un abrazo. Lo teníamos a Marco Falcone aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.